Sábado 11 de febrero del año 2023. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a esta lección divina del día de hoy. Nos reunimos en torno a la mesa de la palabra para compartir esta lectura orante de la palabra de Dios. Y como siempre, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos auxilie, que nos envíe su luz desde el cielo para que abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que nos trae nuestro Señor para este día. Y dispongámonos a pedirle a ese Espíritu Santo que venga a nosotros por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, especialmente en este día sábado. Te invito a que me acompañes a la oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa amadísima, y prepara en los corazones el reino del amor ardiente de los dos sagrados corazones, que la llama del amor de Jesús y de María arda ahora y siempre en nuestro corazón. Amén. Bien, y ahora te invito a que abras tu Biblia. Abre tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y continuando, leemos. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué comer, llama Jesús a sus discípulos y les dice: Siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntaba: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 canastas. Fueron unos 4,000, y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanutá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a entrar ahora al primer paso de la lección divina, que es identificar lo que dice el texto. Y allí tenemos que un poco revisar quiénes son los personajes que intervienen en el texto y qué se relata en el trozo bíblico. Y vemos que nuevamente el personaje central de todo es Jesús, sus discípulos y la gente que estaba allí escuchándole, la gente que le seguía. Entonces vemos cómo en este texto del Evangelio de hoy nos trae la segunda multiplicación de los panes. De eso nos habla hoy este trozo bíblico. El hilo que une varios episodios de esta parte de Marcos, porque venimos leyendo en todos estos días el Evangelio de San Marcos, el hilo que une todas estas lecturas es el alimento,
es decir, el pan. Después del banquete de la muerte, que nos habla en Marcos 6 del 17 al 29, cuando narran la muerte de Juan el Bautista, viene el banquete de la vida, que está en Marcos 6 del 30 al 44, que habla de la primera multiplicación de los panes. Durante la travesía del lago, los discípulos tienen miedo porque no entendieron nada de la multiplicación del pan en el desierto. Eso lo vemos en Marcos 6, del 51 al 52. Y te invito que revises, que en la Biblia revises estos versículos, ¿verdad? Para que vayas concatenando todos estos episodios, ¿verdad? Enseguida Jesús declara puros todos los alimentos, y lo vimos en Marcos 7 del 1 al 23. En la conversación de Jesús con la mujer cananea, los paganos van a comer las migas que caen de la mesa de los hijos. Nos los habla Marcos capítulo 7 del 24 al 30. Y aquí, en el Evangelio de hoy, Marcos relata la segunda multiplicación del pan. Llegamos a Marcos 8 del 1 al 10. Muy bien, entonces vamos a ver la situación de la gente y la reacción de Jesús. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. La multitud que se reúne alrededor de Jesús en el desierto estaba sin comer. Aparece allí en el texto. Jesús llama a los discípulos y expone el problema. Siento compasión de esta gente, dice Jesús, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. En esta preocupación de Jesús despuntan 2 cosas muy importantes. Primera, la gente olvida casa y comida para ir detrás de Jesús en el desierto, señal de que Jesús tiene que haber tenido una simpatía ambulante hasta el punto de que la gente le sigue en el desierto y se queda 3 días con él sin importar pasar hambre, sed, calor. Segundo, Jesús no manda a resolver el problema. Apenas manifiesta su preocupación a los discípulos, parece un problema sin solución. Vemos ya en el versículo 4 la reacción de los discípulos y sucede el primer malentendido. Los discípulos piensan en una solución, según la cual alguien tiene que buscar pan para la gente. No se les pasa por la cabeza que la gente misma pueda tener una solución y dicen, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Con otras palabras, piensan en una solución tradicional de dónde vamos a sacar el pan. Alguien tiene que recaudar el dinero, comprar el pan, distribuirlo a la gente. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ellos mismos perciben que en aquel desierto esta solución no es viable, pero no encuentran otra para resolver el problema. Es decir, si Jesús insiste en no mandar a la gente de vuelta a casa, no habrá solución para el hambre de la gente. Seguimos en el versículo 5 hasta el 7 y vemos que Jesús encuentra una solución. Primero, Él pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y les dicen, 7. Enseguida manda a la gente a sentarse. Después, tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Hizo lo mismo con los pececillos. Como en la primera multiplicación que sucedió en Marcos 6:41, la forma en la que Marcos describe la actitud de Jesús recuerda la Eucaristía. El mensaje es este:
La participación en la Eucaristía tiene que llevarnos a dar y a compartir con los que no tienen pan. Ese es el mensaje. Seguimos en los versículos del 8 al 10 y vemos el resultado. ¿Qué sucedió? Todos comieron, quedaron saciados y hasta sobró. Una solución inesperada, nacida desde dentro del pueblo, desde lo poco que habían traído. En la multiplicación sobraron 12 cestos y aquí 7. En la primera había 5.000 personas y aquí 4.000. En la primera había 5 panes y 2 peces. Aquí 7 panes y algunos peces. Entonces, vamos a subrayar esos detalles, hermanos y hermanas, porque es importante escudriñar dentro del texto para poder descubrir todos esos detalles importantes. Fíjense, seguimos. El peligro de tener una ideología dominante, es decir, la mente de los discípulos era algo impresionante, muy cerrada, muy dominante, porque los discípulos pensaban de una manera y Jesús piensa de otra manera. En la manera de pensar de los discípulos emerge la ideología dominante, la manera común de pensar de todas las personas, de cualquier ser humano, pero Jesús piensa de forma distinta. No es porque una persona va con Jesús y vive en comunidad que ya es santa y renovada. Eso no sucede así. En medio de los discípulos, cada vez de nuevo, se infiltraba la mentalidad antigua, ya que el fermento de Herodes y de los fariseos, que era la ideología dominante, tenía raíces profundas en la vida de aquella gente. Entonces no bastaba andar con Jesús día y noche para cambiar. La conversión que Jesús le pide va más allá y más al fondo. Él quiere llegar a la raíz y erradicar los varios tipos de fermento. Por tanto, Él les enseña con ejemplos prácticos en la vida práctica. Ahora, veamos cuáles son esos tipos de fermentos que enferman la mentalidad de sus discípulos. El primer fermento es una comunidad encerrada en sí misma, sin apertura. Quien no está en contra está a favor. Y para Jesús lo que importa no es si la persona es o no es miembro de la comunidad. Lo importante para Él es si hace o no el bien que la comunidad debe realizar. El segundo fermento es que el grupo se considere superior a los otros. Jesús responde: ¿no sabéis con qué espíritu estáis siendo animados? Es decir, no se consideren superiores, es el Espíritu quien los inspira. Y el tercer fermento, la mentalidad de clases y la competitividad que caracterizaba la sociedad del Imperio Romano y que se infiltraba ya en la pequeña comunidad que estaba comenzando. Entonces Jesús responde: el primero que sea el último. Eso lo encontramos en Marcos 9:35. Es el punto en que más insistió Jesús y del que más dio testimonio. El primero que sea el último. No he venido para ser servido, sino para servir. El otro fermento de la mentalidad de la cultura de la época que marginaba a los pequeños, marginaba a los niños, y Jesús responde en cuanto a eso: dejad que los niños vengan a mí. Marcos 10, versículo 14. Él pone a los niños como profesores de los adultos. Quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¡Wow! Tremenda enseñanza.
era para cachetear a los que se sentían superiores y que despreciaban a los niños. Como en el tiempo de Jesús, también hoy esta mentalidad renace y reaparece en la vida de las comunidades y de las familias. La lectura orante del Evangelio hecha en comunidad puede ayudarnos, hermanos y hermanas, a cambiar vida y cambiar visiones y a seguir convirtiéndonos y siendo fieles al proyecto de Jesús. Ahora vamos a entrar al paso siguiente de la lección. ¿Qué me dice a mí? ¿Cuál es el mensaje que me trae a mí este texto hoy? Viendo esta lectura desde el punto de vista del día de hoy, el mensaje que me puede traer, yo les puedo compartir lo que me dice esta palabra, y es en cuanto a que me hace referencia a la Eucaristía. Hoy, como católicos, estamos invitados a la mesa de la Eucaristía. La Eucaristía es para nosotros signo de la unidad de la Iglesia. Pero por desgracia, con demasiada frecuencia nuestras celebraciones eucarísticas, nuestras misas, no pasan de ser una mera reunión de personas, sin llegar a ser una reunión de hermanos y amigos que comparten todo. Es decir, comparten el pan, comparten la fe, comparten la esperanza, comparten el amor y la vida. Así resultan deficitarias en humanidad y calor afectivo. A veces entramos a las misas y no nos conocemos. Realmente no llegamos a compartir. Somos personas que estamos asistiendo, mas no compartimos realmente. Es triste constatar que hay más apertura, conocimiento e intimidad personal en muchos encuentros, convivencias, grupos y sociedades de diversa índole y no en nuestra iglesia, en nuestra Eucaristía. Y el pan es vínculo de comunión entre los hombres, símbolo por excelencia del trabajo humano, del sustento y del compartir. Eso es lo que le da su grandeza. El pan es la mesa compartida en los momentos felices y aciagos, pero deben ser fraternales y solidarios. El pan compartido, especialmente con el pobre, es además un gesto casi sagrado, expresión de piedad y religión auténtica. Todo esto lo incorpora y lo trasciende la comunión eucarística. La mesa fraterna del altar, donde el pan que se comparte es el cuerpo de Cristo. Esa celebración, esa comunión eucarística, dominical o diaria, más que una devoción privada, es una acción comunitaria. Por eso, si son auténticas, deben ser vividas y fomentan un cristianismo fraternal, una fe liberadora y un compromiso social y un compromiso eclesial. Bien, y ahora vamos a entrar al paso siguiente de la lección, que es responderle al Señor con una oración. Te invito a que te puedas unir a mí, si gustas cerrar tus ojos, y nos unimos de corazón, diciéndole al Señor: te bendecimos, Padre, al ver el corazón de Cristo compadeciéndose de la gente que estaba extenuada y hambrienta y repartiendo en abundancia el pan a los pobres. Jesús invita a su mesa eucarística a todos sus hijos como hermanos que comen el mismo pan familiar. Nosotros, Señor, queremos celebrar tu cena con un corazón abierto al amor, a la fraternidad, compartiendo nuestra fe, nuestro pan y nuestra vida con los hermanos, especialmente con los más pobres de bienes y derechos.
Danos, Señor, hambre del pan de vida que eres tú y sácianos definitivamente en ese banquete de tu reino. Gracias, Señor. Amén. Bien, y hemos llegado al final de la lección divina de hoy. Muy nutrida, muy aleccionadora estas palabras, esta enseñanza del Señor el día de hoy. Ofrezcamos ese propósito de vivir nuestra Eucaristía, haciendo comunión con nuestros hermanos, con el que no conocemos, con el que tenemos al lado. Brindémosle una sonrisa, un saludo, un buenos días, un buenas tardes. Eso nos hace fraternales, nos hace abiertos. Nadie es más que nadie, todos somos iguales. Todos vamos a la casa del Señor para hacer comunidad, para hacer iglesia. Que sea este el propósito de este día y con el que cerramos esta semana. Les recuerdo que mañana no tendremos publicación de la lección porque mañana es domingo y vamos a compartir cada uno en nuestra parroquia las misas. Y no hay oración más importante que la celebración eucarística, que esa celebración en comunidad. Entonces te invito que ya desde mañana vivamos esa Eucaristía con un corazón comunitario, con un corazón abierto a todos. Bien, y gracias por haber compartido esta lección divina conmigo el día de hoy. Les invito a que se recuerden de regalarme ese me gusta en el video y si es primera vez que nos visitas, te suscribas. Y a todos les digo, compartan este material, compartan, porque en el acto de compartir hay amor, amor al hermano, amor a aquel necesitado. No sabemos qué corazón está por allí buscando a Dios y necesita de ayudarlo a orar con la palabra, a profundizar con la palabra. Necesita escuchar esa voz de Dios. Bien, les ha acompañado en esta lección divina su hermana y amiga Estefania Balota y les digo, dejándolos en la paz de nuestro Señor Jesucristo, hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Feliz día.